Esa página, peina, peina, me ayuda, imagina. Ah, bueno, mañana venía el programa a mí. En Peruete, a Pejano, a Peruce, Bajera, Bacal, a Torador, mano fuera. Peñaguiru, Pastor Emilio Vázquez, estaba coronel abogado de departamento de Itapuaide, y el son Bareteve. Ambos asoma, me tenía abrazo, rompe espalda, o piririjo, pulvado, pexa. Yajarí, edición número 498, lo mitad, 498, ok. 499 Haupei, Bella Hopui Tusete, Aloita Pepe, tengo que te morir y pusini y minde más allá en Boyete, más ya ahora que na yo, en Boje que na, ya yo puto que na lo mitad, y tu jamaisa, ya puto yo aite, vea edición número 500, ya puto sea allá bandea, caricatura, imagina muy ya que entre vete a un buen mensajito y fuera que hay pure, catu ñe en pure mi, ñe que hay, ñe pui, o bueno, ñe pumburi, más 595-985-162-975, velomita, máquina, huille que entero, hasta bichacuera, oye, puta sobina, ñanerendúa, o parpiete, pecha, veí, o mi malomita, pedido para hacer a mí en el Facebook, hey. Emilio Vázquez de hoy, pemoñana, ella listo más, a recibir la solicitud y fuera. Bueno, a ver, Catu Yareco, ñande Endujara, fuera España, me oñan en Enduase. Sí, ella ja España, veña guajeina, hija torare, a uy, lleguen de lo este, a ver, va a te cuello y nada, por otro lado, la situd, y esa a mí, ñande Endujara, fuera Argentina, ve tu gesta, y paraguayo, y ahí, gesta ñande Endujara. Bueno, y por nada, vea, a ver, ya no está tu saco, ya posiblemente ya hoputu y paitema. Grupo las áginas ya, grupo fuera de las ya más yo putu, que no lo mita. Hablando de grupos y algunos ven no cae por ahí la. Bueno, pues justamente hoy a veces ya piso de fuera la audio hipogítita y sube fuera en Managua. A veces ya la jana en cuenta. De repente de en Ipurú vete en grupo de Utaite de are ima de pillaja de Yapi vete en grupo por ejemplo que la Trinidad así como ellos entienden no existen va. Jare Yapi yo pe audio ja un de barro pango lito mo y nos inducemos ahí y que no ir preparado no. O sea, y yo y la probablemente os endupata la audio. Lo más probable es que un michimi o aceptadas el resto no animo ahí. A pesar tanto de oír que lo siguiente se siempre me la aconsejo la upesa allá esta vez ya pila audio. No está preparado ese grupo, no quiere recibir esa enseñanza porque sube algunos allá, algunos recibí la mayoría bueno iba a ir. Entonces es sencillo. Por Andú, Mapa o Gustavo Estudios, ella por otro grupo en Vapo UPB. Bueno, llegué para el Sergio, lleguen de si ya pille más, pues que mocoy más ya sí, a esa más de 7000 más y la ojesa la ñan de ojendu ojesa la ñan de este estudio ya pilla YouTube. Importante lo intermedio por acá YouTube pues acá hija Torah hoy ahí con gato pape estudio bíblico en guaraní y la misma hija Torah de ayuda había sido sí el mismo a lo que preguntan si este estudio bíblico en guaraní pero del pastor Emilio Vázquez sí como Itaca tu este la otro estudio bíblico en guaraní. Pero la ñande línea, la ñande jambo, ajina ya estudia, ajina porimo airi. Bueno, si no cae a torabe directo, ¿oíste? Entre los teatros avisa y na pepe hoy os repartía y na algo Telegram que os repartía ñande video, audio, enseñanza. Muchas gracias, mante fuerza. Bendición yo a los hermanos cuera. Ñane en duda cuera bebé ahí ñane en duda y nada todo ñane en duda Facebook ñane en duda YouTube ñane en duda abre Telegram WhatsApp entero pues yo abrazo rompe espalda más por
a ya ni me dejaron yon Diego ya pues sacabe a pesa veita pisa cuera un bobo y ni por andú opiniones ya ni mami mielo y tal ya pila y ni opiniones veamos sea calcular pesa según entender vea con escritura goñe tal cosa ya ni malo mitad pea ya rompean ahí ahora te iba a ver na ñeñe seis y botar la líder cueran de oñe pastor de toñe roen de toñe cuatro ñe no ñante va ayer con la ñande idea ya ñea ya me sacaron la ñande idea es que tú ya aprendió yo he visto eso se aprende ahí ves a gente diferentes ideas es más en allá ese es importante a pesa aprende a ese se ve cuando niña tini lo están niña que guilleti ya opinar ya polan de audio y erucaña hendú ya hendú siempre dedica tiempo a endujar las opiniones de los hermanos. A aprenderse ahí, dice. Bueno, va a faltar a ver. ¿Por qué está prohibido a los cristianos portar armas, siendo que Pedro tenía una espada? Bueno, vamos, ese hipota Pellemise. Bueno, esa es la congregación cristiana, depende de qué congregación, porque el cristiano era de congregación biología 50.000 denominaciones cristianas hay. Registrado. Apelando y registrar ya se considera cristiano, o sea, a lo mejor como hay congregación no acepta ya, pero ¿en qué sentido? Porque portación de arma policial mía sí capture como la particular de diferón bocan de cuares y navio va de política vea. Bueno, defensa nada, ya hay otra cosa, una situación peligrosa. Pedro tenía la espada ya. Caigo 18 como digo ina va. En una no está la de versículo de gato ya ya analiza por una lo igual. Versículo 10. ¿Cómo puedo jurar? Pedro. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió. Y la responde a la espada, mío. Muy puro verado. Un moquisi y avisan a vida. Pues, entonces, pero hay que ver el contexto. A ver, entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja. Le cortó la oreja de papá, derecha. Y el siervo se llamaba Malco. El Mesías entonces dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, no la he de beber. De ahí se defender, tapean hoy me estableció. Ese guayapona vete impacto ese papá. Aupian la copa del pacto, donde ellos coseo veajina, viejo. Ahí se defender, Pedro, es muy inguene de espada. O sea, tampoco le dijo no portes armas, no portes espada. De irse, güey. Entonces, ya es a mí, bimbe, bacho ahí. Ya por ti comentario. Y a ver, ya es a mí otros. Y en caso de defensa, se puede, bueno, en caso para defensa puede ser allá. Si se puede portar arma, aún siendo hijo del Todopoderoso. Bueno, pues según la ecuación, vamos a ir la prohibición de no a niña defenderte. De ese hermano querido iba a ir la si tú cualquier patula venía a defender, eso iba a chocarlo ya. Va, esta ella pota. O si no, ¿de dónde te salió esta idea de tu jugapan de hey, pues, andega tú aguantado, güey? Ese es el versículo, o sea, puede ser un versículo mal interpretado, pero la yajata moja pobre no hay ley que prohíbe defender tu vida. La de integridad, Shamio, donde avasallan en huepotín de un guapatán de jeja de eres entregada, pudiendo defenderte.
No, che papá. Hay algunos versículos muy mal entendidos, posiblemente, o si no, algunas congregaciones que... Pero eso no es violencia. Eh, no es violencia el hecho de que vos te defiendas. No es que vos tengas una actitud violenta continuamente. Es un acto de violencia. Landere con y las armas a crear problemas en boca pupalo y taca ari ne violento en huepotín de roga vacuera bellas y pa es violento, pero el hecho de que vos tengas un arma para defenderte o depender de circunstancias, de situación, eso no quiere decir que vos seas un violento. La violencia está cuando se mal usa, se hace abuso de poder y de armas y ya pues ahí allá. Entonces vio diga tú ahí te defenderse. Qué ondita vos que veis que tal de defender. Cuidado con eso. Yesami 18 10. Entonces Simón Kefa, que tenía una espada, la sacó e hirió al siervo del sumo sacerdote cortándole la oreja derecha. El siervo se llamaba Malco. Pues vamos Simón Pedro, o huerecobeti kusepuku, onuhe ku hiruwi, ha o nambi o upa y wasu rembi waipe. Oipe ashwi y nambi y derecha o tuwa. Pea ko pa iguazú renbiguay jeraba Malco. Bueno, que se puku espada. Upemos Joshua y supe hemos que entender que se puku hirupe. Pea ko amboy uta hina ba iru pico sindicatumo ahí amboy u. Peaco amboy uta vagina come que se sheru. Esta es la copa que me ha dado el Padre y no la habré de beber. Bueno, acá se refiere acá la copa que están preguntando, la copa que no ha de beber. Aunque te explicamos ahí. Algo ya por medio del Mesías, por su sacrificio. Entramos en la promesa del nuevo pacto de Jeremías 31, 33 veces, papá. Al 34. Pero hoy tiene problema porque lo mitad y puro Jeremías 31, 34, donde habla del perdón de pecados. Pero doy puro y verso 31, doy puro y verso 32 a verso 33. Un pedazo de tego no corría por parte de la promesa. Al Mesías a veces y no se vamos a hasta ti copa se vamos a copa de nuevo pacto y la upea hoy cojan más o suceso o con hacer ya coya pota hacer es y cuey peango oye sucede ahí. Ahora él ya tomó la copa del pacto, no, él ya hizo ese simbólicamente, pero de simbología tiene que pasar a los hechos. Cuando se consume el pacto nuevo, cuando él va a derramar su sangre, ahí recién es como que él eso él se refiere a puta copa, o sea, ya hay mema en el pacto, allá puman de mana, peaco pacto, a cumplir paman de mana. La palabra correcta sería tengo que llegar a ser a terminar mi misión, a terminar esa misión, allá poparon ese trabajo la año en boca pues ambos uparon la copa. Obviamente él ya hizo simbólicamente, pero o funciona cuando payan a símbolos de cumplirse. Y Andrés sí ya por símbolo, pero él hizo en símbolo y también hizo en literalmente. Oye, pues, cuando se cumplía esa parte donde dice, esta es la sangre de la alianza nueva que se ha derramado por vosotros y por el perdón de vuestros pecados. Bueno, ¿en qué momento es el momento pues ya oye cumplir oye que no ve sí, supe oye yucao,
el resucitado. Bebe, ore copa y te cumplimiento válido. Bebe ñande. Mucho humano ando resucitando y un baile y qué tal la pacto no. Sí, hasta la resurrección se cuenta con el pacto no. Bueno, esa es la copa. Sí, que tiene que ver con lo que él, está bien, con lo que él iba a sufrir, pero no solamente termina en el sufrimiento. La copa del cual el Mesías habla se refiere entonces a la consumación. Vengo las esa calle y no se dice consumación. Para ti parte consumado es ya hasta lo último ya oye hoy copa y tema lo con hacer ya a cumplir para el tema se ne puede más ya pues listo más a ver a puta más va para caro se ya pues en símbolo y en obra hoy copa y es añade hoy día ya por la de cada 14 de Aviv cada un año ya pope memorial de la cena del Mesías. Tiene que ser una vez al año porque se hace una vez al año. Entonces, tiene también su fecha. Vaya, ya entendían, pues, otro estudio llega, ya entendían el calendario de la Torah, de la Biblia, del Pentateuco. Esa vagina, vean, esa el tiempo que podía ya porque hay stereo llegué a parve y años de ya llegué ahí. Bueno, aunque ese ya hace poco hablamos mucho de eso en muchos grupos, algunos entendemos, otros no entendemos. Hay tipos que llegan a enganchar en el programa. Va, y copiar la GI, va, yo pido ahí por Santa Cena ya pongan una vez al año, porque no pillé, ¿de dónde vino eso? ¿Por qué? ¿En qué momento hizo el Mesías? ¿Cuál fue el propósito? ¿En qué fecha hizo el Mesías eso? Está todo registrado. ¿Cada cuánto hacía el Mesías? Una vez al año. Bueno. Ya es a mí otro. Entonces si usamos armas para defendernos, ¿y qué pasa con el mandamiento no matarás? Bueno, en realidad ese mandamiento no matarás o no asesinarás tiene que ser la expresión correcta. No asesinarás. ¿Por qué? Porque cuando de defendeo ve, entonces picondeje ya tan de man de yuca o yucan de familia vendero vaque, anden de ella como ahí va en defensa propia, dele vida o correr un peligro, digo, es la vida, es tu vida o su vida. Entonces, en defensa propia no te es considerado un delito delante de transgredimos, hay la ley, ¿verdad? Esa va la defenderse ve algo peipuruma la ley, ¿no? Acá algunos dicen que no nada lo de arma, entonces si ya por la arma ya entonces ya por yucaron ya pecata, a muy bien no es para mandamiento. Quizás los 10 mandamientos para usted, pero no era que la ley no estaba vigente para usted. Ese monambipu ande o inamba ahora yo no defiendo la fábrica de armas ni estoy favoreciendo la venta de armas ni nada, pero como que salió la pregunta allí nomás. De que defender a cualquier patula, cualquier cosa contundente que pueda defenderte es un arma. Y por cuando de poja cuando la mosquete de yucata imagina mosquete cuando prende uno ve y siene te vieja en lo que hablan de yucata, hay pescado. Pecado es que tú defender a defender. Le salvar una de vida, compañero. Yo más peor le iba y beta. Pudiendo hacer lo bueno, es defender a Juan de bien de ella, pues. No está más donde más porque de yucata, tú sí, total. Vaya, guayo, pero hay guatego la vida. No, se va. Ahí está, a ver, cuestión de la. Repito, no estoy favoreciendo la violencia. Estoy hablando de defensa. Ya muy dicho, pues. Defensa propia. Leñe defendemos. Hay por uno vete garrote, ti ondita, vete patulá, de po, lo que sea. De nadie y su ulo y tame ja. Leñe defender. Y te la de yucata, mamá, tu bión va.
Entonces tenemos derecho a salvaguardar nuestra vida, si papá, y ni un mandamiento donde topamos, ay, ya que produce en los 10 mandamientos, está en min de el mandamiento veje y ani que defender la de vida es antes y cuitan de yuca. ¿Dónde está ese mandamiento? Sí, qué bárbaro. Hay que tener cuidado con eso. Pues si no, inocentemente, ya pues andemos ya potan de guapatan de cuidan de defender la vida, vale. Defender la vida. Ahora, la violencia ya es otra cosa. Pues hay especificar el hecho de que mucho debe tener seguridad en Bapo. En Bapo manejamos ahí delante del patrón, bueno, llamó a ver la ley ya de copato documentado, es portada a ti 38 de Cuba. No, 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 Senda no. Senda y botayo para pescado, eres tabio sube. En Bapo, ahí mueve. Entonces, eres cojagüero, pembocán de cuares, ande en Bapo, de prestar servicio de seguridad. El apóstol Pablo no en vano tiene las armas, ojalá lo está. De Yucatán y que hubo mondaja, gente va ahí, o ya pues ahí va ahí, ande y UPB salvaguarda, hablan de trabajo. Ahora, sicario, UPB ya otra cosa. Erecó armas de pollo, ese asesinato a sangre fría, con alevosía de heredia. Ese ya iba ahí, más. Bebé ya. De Yucatán lo está. Anden en armas donde ellos venden. Ahora, depende delante del padre. Si vos defendés tu vida, de Yucatán ande Yucá, otro mucho y Cuba. No quiera el padre, estamos, ya que hay preguntas de eso. Entonces, en adelantante ella defende. Entonces, yo estudiaste la de caso. La ley aquí en Paraguay, defensa propia, de ese asuelto de culpa y pena. Si se comprueba. Así pues, oye, pillata hoy no la forma de hay cuando ella era yucar india avisaba pero no añade defender con su viva. Al menos si nosotros somos hijos del padre, estamos hablando la unión de ella como años ya es en el caso de que por ahí hay antojar y uno una señal de contra ñeñe defender mandea. Pero estamos hablando nomás en el sentido de defensa propia, en salvaguardar nuestra vida y bueno, de que murió la persona, bueno, le mataste. Pero vos no le asesinaste con malicia en de Yucatán. En ese caso, la justicia, delante de la justicia paraguaya, mandé o en o estudiatas y o metamos a un delito de cometer o alguna cosa. Pero si se comprueba que en defensa propia, también eres absuelto, fue preso. Villaba. Y delante del padre, el que sabe perfectamente la cosa, tú peor. Algunos peruanos vean de algo y me predicador más mina va socorro sí porque algunos peruanos porque veo aquí que en algunas congregaciones bueno entonces perder talan de trabajo que en algunas congregaciones no acepta que sus miembros ya potas y entonces hemos hecho de la congregación pero participa y policía por ejemplo ya potas y pregunto a los pastores que no aceptan eso de que los miembros tienen que portar armas, mucho de seguridad privada o pastor policía. Para seguridad privada, va portar un se ande a pisar y por mande armas. Aunque agüere pero nunca tuve más recibir yo la congregación pero está en pecado va en la tela. Cuidado con eso. La policía ella porta. No, acá no te vamos a aceptar, señor policía, porque acá portar, la persona que porta arma, no. No sé, pregunto nomás, por lo que hay comentario que se hace. La pregunta es si Pedro era discípulo del Mesías, ¿por qué portaba arma? Y ahí ya ves. Pues ya es esa vaina, porque ¿acaso se le prohibió a ellos tener armas? Ahora, a mí por la dulce, pues yo no puedo entrar en la mente de Pedro y pensar qué es lo que él estaba pensando. O sea, sabemos que era un tiempo muy hostil, muy duro, muy difícil. Doña defender manejando seguramente, oye, perseguido y güey, estaban en contra, pues estaban asesinos, ladrones. Y probablemente no es que Pedro
Se le ocurrió nomás ese día tener una espada. Posiblemente andaban con espada. Creo que alguno de sus discípulos formaba parte de los celotes. Así es que, ¿quién eran los celotes? Ve tu de amigo, ¿verdad? Era grupo guerrillero y contra los romanos, revolucionarios. Mm, conocido también como sicario, oye, eso es, sicarius. Sí, persona que ese grupo se encargaba de gente activa, peanen ba, kama mi romano veina cuando y cuaimaba. Mi naame mi kuse hakpavea. Hoy cohete y gente activa, veja, mi romano cuera, peyo, la donde más trots como eso debe de. Y así trabajan los celotes. Era un movimiento revolucionario. Y había discípulos que pertenecían a ese grupo. O sea, tampoco vemos al Mesías decirle nunca más use pero ni un arma. Es el tema. O sea, ahora no me pregunten por qué. Pero a la pinta, oye, satanizabio, oye, arroba y buruti. No, tampoco eso. Tampoco eso. ¿Querían defender al Mesías en ese momento? Sí. Eso es categórico. Va hecho el Mesías. No. Pero y creo que en otra parte ahí, otro versículo ve y lo que a espada mata, a espada muere ahí. Pero en este caso él quiso defender, pero el Mesías yo no. Pero pegan se a completaran ya cumplía upan la copa, ya cumplían con la pacto. ¿Sí? Tienen que cumplir el pacto, tienen que cumplir el pacto nuevo, la promesa del nuevo pacto. En mi sangre tengo que morir a sufrir algo ese papá. A manota a resucitar y vos a usted vengo y que pasan mal nuevo pacto, ¿verdad? Si no te va a cota. Bueno. Yo ya explica pama, hoy vieron pregunta, alguna duda. Más 595985162-975. Que por andu severo, miramos ahí vea una cosa, ando puita en claro, hina pea. De la vende mensaje. Bueno. Sí, el Mesías en esa parte, ese es, por eso te digo, Sengo la peyua pecheresca. Sengo en la pende objetivo, pe ya nena con atojo. Ya que el Mesías ya estaba hablando en favor de su discípulo. Ese está en el 8, vio está eso. Upebego y catujanguaisha oñe cumplí ja oije y acueñe. De lo que me diste no perdí ninguno. Sí, ya en una de las oraciones del Mesías. Lo malo oye perdeta solamente aquel que es hijo de perdición. ¿Quién es el hijo de perdición? Aquel que se guía por los pensamientos carnales, mundanos, que no se guía por los mandamientos del Padre. Hablando de guía y es hijo de perdición. Y Judas fue uno de ellos. Bueno, oímos hueso. Y sí, ahí es donde entra. Claro, ya el Mesías estaba hablando en favor de ellos, pero como siempre, jaeo defenderse. Justificarse, jaeo ya por negación, pero. Oye, la jata ina ya suga jaeo esa tain. Jaeo puedo defenderse ina el Mesías veja pues hago eso y aún jaeo peyo jota nega allí. No, va ese vivo la serpión va no, vaya pues güey. Se ni da igual Mesías ahí. Qué bárbaro. Bueno, hoy más, ya más ya pues viene el día poco se ya agua y llegue primero ya pues acá y esto pata con era muy evo cobra más era hina beca a torado hermano que era penegiro pastor Emilio Vázquez Divey, shalom, hasta mañana, bendiciones.